Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Cultural del Banco de la República desde Tunja. Es para nosotros un placer que ustedes utilicen estos canales, nos sintonicen y nos sigan acompañando en nuestra programación cultural. El día de hoy queremos hacernos partícipes del Día de los Museos con esta conferencia Los Patrimonios de un Edificio, Antiguo Convento de San Agustín Tunja. Nuestra invitada, la doctora Mónica Terrien, ella es docente investigadora, antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista en arqueología de la Universidad de Quíper, Francia, magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está realizando su doctorado en arte y arquitectura en la Universidad Nacional. Hace parte de la junta directiva de ICOMOS Colombia, es directora de la Fundación Erigaye, centro de investigación autónomo reconocido por Colciencias. Muchísimas gracias, profesora Mónica, por aceptar la invitación. A todos ustedes, bienvenidos. Seguimos con nuestra programación cultural. Por favor, muy atentos. Al finalizar les estaremos contando qué otros eventos de patrimonio continúan durante este mes. Muchísimas gracias, profe, y bienvenida. Gracias, Nidia. Gracias a todos por participar en esta exploración del antiguo convento de San Agustín. Bueno, va a ser un recorrido bastante movido, bastante diverso en cuanto a todos los aspectos que vamos a conocer sobre este convento, lo que este guarda, y pues espero que les deje muchas inquietudes para resolverlas al final y que sea un aprendizaje para todos de lo que significa hoy en día el patrimonio cultural. Este proyecto, pues digamos, o mi participación en este proyecto se hizo alrededor de la actual propuesta que se tiene para intervenirlo, para mejorar las instalaciones, adecuarlas para los usos, para diferentes usos, múltiples usos, ojalá, y con eso pues hacer un gran aporte para la ciudad de Tunja. En ese proyecto de mejoramiento, pues hay una etapa inicial que es la de estudios y diseños, y fui invitada pues sobre todo en calidad de arqueóloga. Sin embargo, pues también por mis intereses en otros campos, quiero hoy compartir con ustedes lo que para mí resultó ser este estudio o esta participación en este estudio inicial del convento. Lo tomo entonces como, digamos, como en su sentido muy clásico del patrimonio cultural, que se inicia sobre todo enfocado en los edificios, pero vamos a ver cómo ese enfoque que se le daba al edificio como tal, como arquitectura, cómo hoy realmente deviene en muchos más patrimonios, en múltiples patrimonios y en múltiples formas de acercarse a él, de verlo y de reconocerlo. En ese sentido, pues lo que vamos a ver hoy, este trayecto, este itinerario por el edificio, es más un recorrido a sus memorias y a las narraciones que están contenidas en él. Yo veo al edificio como un contenedor de muchas capas de historia, muchas capas que nos permiten ver cómo el edificio se concibió y se usó de distintas maneras a lo largo de su existencia, y pues cómo hoy en día también ese patrimonio lleva a que reconozcamos que algunas de esas memorias se visibilizaron, otras se ocultaron y otras más han sido olvidadas. Quiero primero pues entrar también, aunque posiblemente muchos tengan muchas definiciones sobre lo que es patrimonio cultural y conservación del patrimonio cultural, pues quiero por lo menos entrar a lo que es esa idea
en la estructura de esta presentación. Me voy a referir específicamente a conservación del patrimonio cultural, no a su gestión, no a su valoración, no a su sostenibilidad, no a su documentación, sino a la conservación en tanto es, hoy vamos a explorar cómo esa conservación tiene unos impactos sobre esas memorias y esas narraciones que podemos extraer de un edificio como este. En ese sentido, pues la conservación para mí está guiada por condiciones cambiantes en las distintas épocas, en los distintos campos en los que uno se mueve y tiene, digamos, afectaciones, variaciones en lo estético, en lo simbólico, en lo político, en lo económico. Esas condiciones cambiantes también son las que definen cómo se toman ciertas decisiones cuando se acomete una conservación de un patrimonio cultural. Obviamente está secundado por dos de las grandes preguntas que siempre deben acompañar esa conservación, que es ¿por qué conservar y para quién conservar? Pero en este caso también exploraremos paralelamente otro factor u otra condición muy importante que es cómo conservar. Cómo conservar también puede traer consecuencias frente a esas memorias y narrativas de un patrimonio. Esas ideas de conservación, por lo menos, digamos, como cada vez más, más globalizadas y a la vez desde lo global a lo nacional, tienen, digamos, un desarrollo reciente. Uno de ellos, pues, es la Convención de La Haya de 1954. Es cuando también se crea la UNESCO, un órgano derivado de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y a su vez esa Convención de La Haya en Colombia tiene, digamos, una derivación, que es la Ley 163 de 1959. En ella lo que se busca entonces es, sobre todo, conservar ese patrimonio histórico y artístico de interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte. Y es a propósito de ello que pongo esta imagen, que es un referente para lo que hasta ese entonces se entendía como patrimonio cultural, sobre todo patrimonio arquitectónico, la idea de monumento, o sea, de estas grandes vestigios del pasado que son efectivamente monumentales, grandes, majestuosos, que remiten a imperios pasados, y pues digamos que esa traslación, ese trasvase a esas memorias nacionales, a esos pasados nacionales, pues no dejaron de tener sus consecuencias, ¿no? Sobre las decisiones de qué conservar y por qué conservar. Algo de ello también contribuyó poco después o paralelamente, digamos, con el desarrollo de esta legislación nacional en 1959, con el surgimiento de institutos de investigaciones estéticas, que precisamente pues estaban orientadas a dos de esas grandes preguntas. ¿Por qué conservar y cómo conservar? Es así como, digamos, pues esto se nutre de lo que se estaba haciendo evidentemente en otros países y pues como les decía, estas ideas que se van promulgando y que se van internalizando en los distintos países, pues son fruto también de toda esa destrucción, de todo ese abandono, de toda esa desaparición de muchas edificaciones sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ese afán por recuperar, por restaurar, por restituir
aquello que había sido prácticamente destruido era pues también volverle a dar una dignidad y un esplendor a esos países que se vieron inmersos en esas guerras. Y eso pues también se tradujo en buscar en los países, en cada uno de los países, también conservar y buscar un esplendor pasado que se reflejara en esas edificaciones. De los primeros intentos, y aquí a veces los arquitectos se ponen muy bravos en este sentido, eh, por las técnicas o por las, digamos, las intenciones que tenía de darle a ese esplendor a un pasado que estaba en ruinas, pues se destaca el maestro Luis Alberto Acuña, que tanto para esa misma época en que surge esta ley de cultura, él, luego de haber llegado de Francia, de sus estudios artísticos, de ver lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa, pues él también mira a su alrededor y particularmente, pues mira, sobre todo en Boyacá, mira a su alrededor el abandono en los que se encuentran varias edificaciones y a veces no solo el abandono, tal vez no solo el abandono, sino a veces también el desprecio por lo viejo, ¿no? Como se entendía entonces. Edificaciones viejas en una década que en Colombia, la década de 1960, sobre todo, venía un nuevo desarrollismo, carreteras, el aeropuerto, autopistas, edificaciones en concreto, en altura, y pues todo lo que, digamos, y las expectativas de ser modernos, pues iban también teniendo sus consecuencias en esas edificaciones. El maestro Acuña entonces procede a intervenir, no integralmente, pero sí agregando algunos elementos a estas edificaciones con el fin de embellecerlos, con el fin de atraer la mirada para conservarlos y no para que fueran destruidos por hacer, digamos, por ser representativos de lo viejo, de lo antiguo, de lo pasado, de lo subdesarrollado. Entonces, pues digamos que él es uno de tantos que interviene y que también deja su huella en este y otros conventos. Sin embargo, lo que más impulsa, digamos, esa historia de la conservación y para qué conservar, va de la mano con el turismo cultural. Un turismo que en Colombia emerge más fuertemente desde la década de los 40, pero en la década de los 70, como en todo el mundo, ya con los viajes en avión masivos, con un turismo que se busca democratizar, que esté al alcance de más gente. Entonces, pues se busca también identificar cuáles pueden ser aquellos elementos que pueden ser atractivos para ese turismo, ¿no? Pero a la vez es un turismo que no solamente es para atraer, sino también es un turismo pensado para educar, para civilizar la mirada de aquellos visitantes que quieren, a los que querían que disfrutaran de de estas edificaciones viejas, pasadas, antiguas, de sus centros históricos, y pues esto da un primer impulso. Sin embargo, también la ley de 1959 define cuáles son esas ciudades o centros históricos a los que se les va a dar esa condición también de destino turístico cultural. Entre ellos, evidentemente, está Tunja, pero pues a diferencia de otros centros históricos, en Tunja hay realmente una gran tensión entre buscar ser moderna y preservar sus antiguas edificaciones. Entre ellas, obviamente, se encuentra pues el convento de San Agustín. Entonces, es así como, paralelo a este esfuerzo, en la búsqueda de recursos para financiar esa restauración y esa conservación,
pues se van poco a poco viendo edificaciones que van cayendo en la ruina, que van siendo abandonados y pues que obviamente genera prioridades frente a qué se debe restaurar y cuándo hacerlo. En el caso del convento de San Agustín, pues muchos deben saberlo, pues el terremoto de 1967 fue el que le dio como la estocada final y es el que quizás detona ya digamos, por el mal estado en que queda, detona en la década de los 80 eh, un interés por intervenirlo, un interés para intervenirlo y para ponerlo en funcionamiento, pues dadas las características de no solo del edificio, sino de todo el conjunto conventual con sus jardines, con sus espacios exteriores, interiores, etcétera. Entonces es en esa década de los 80, luego de, imagínense, prácticamente casi 10 años, un poco más de 10 años después del terremoto y lo que eso conllevó en su paulatina deterioro a que se hicieran esos primeras, los que serían en Colombia, esas primeras intervenciones desde un punto de vista de la conservación arquitectónica, es decir, siguiendo aquellas recomendaciones que los expertos internacionales y las cartas internacionales planteaban para poder intervenir una edificación. Es así como pues lo que se encuentran, vean ustedes, pues un estado de ruina en el que se acumulan muchos de los elementos que se fueron cayendo en esa decadencia del edificio y que se fueron acomodando y que se fueron apilando en el patio central de este conjunto conventual o este antiguo conjunto conventual. Y es así como vienen esas decisiones que se toman para la intervención. Como les decía, pues todas estas las decisiones, en las decisiones intervienen muchos factores, también son acordes a la época. En los 80 en Colombia pues no existía realmente ningún arquitecto específicamente formado en conservación. Como les decía, más había cursos, había conocimientos, textos, estas cartas internacionales que planteaban, digamos, esos protocolos y esos procedimientos para intervenir, pero pues que también eran muy de la mano de lo que había al alcance de estos arquitectos en su intervención. Además, y aquí ustedes ven unas imágenes pues, de los materiales con los que fue no tal vez restaurado, sino reforzado el edificio, pues teniendo en cuenta que una de los factores que genera esta toma de decisión, pues así había sido ese terremoto previo que había llevado a ese gran deterioro que presentaba el edificio. Entonces, pues es una intervención muy pesada, muy intrusiva, podríamos decir, blindando el edificio para esas futuras amenazas que pueden afectar o que se ciernen sobre ese patrimonio y que, pues evidentemente, hoy para las ideas que respaldan hoy la conservación, pues cumplen muy poco con ellas, ¿no? Elementos como los elementos removibles, ya ven ustedes todas esas varillas de hierro con las que pues atrincheraron y amarraron a este edificio, cubiertas de concreto además, entonces pues de removible poco, e intervenciones que, en eso sí, intervenciones que a veces son demasiado visibles en que muestren la diferencia entre lo que era el edificio y aquello nuevo que se va incorporando. Es pues, por ejemplo, esta toma de decisiones lo que lleva, pues, por un lado a
a intervenir y digamos que hoy en día a afectar un edificio que en buena parte está construido con materiales en tierra, momentos que le generan mucho y mucha tensión en sus materiales. Pero a lo que me quiero referir, porque no es mi especialidad, habrá conservadores, arquitectos, conservadores y restauradores que pueden hablar más de eso, pero lo que quiero también hacer presente es pues, que toda restauración implica remover y reemplazar. Y no solamente es en el patrimonio arquitectónico, en el patrimonio arqueológico, en el patrimonio mueble o artístico, esa remoción y reemplazo o esa remoción para restituir o esa remoción para restaurar implica de alguna forma destrucción. Entonces, hoy en día es muy importante tener en cuenta esto también. Es muy contradictorio querer decir que conservar es a la vez destruir. Por eso, cuando se acometen estos trabajos, la etapa de estudios y diseños debe ser algo muy, muy detallado, muy minucioso, muy riguroso de registrar todo lo que va apareciendo, porque en el momento en que se remueva, en el momento en que se reemplace, ese va a ser el único testimonio con el cual podemos volver a leer el edificio en el futuro. Entonces, en ese sentido, pues lo que voy a presentar es tal vez esas consecuencias de lo que hoy vemos, de cómo fue una restauración en los 80s, no malintencionada, no orientada a destruir, sino de acuerdo a esos paradigmas que existían en ese momento para la intervención. Y eso pues nos lleva también a preguntar, bueno, pero entonces si es destrucción, ¿es mejor no intervenir? Pues obviamente lo que tendríamos si no intervenimos, pues lo que vamos a tener es una ruina. Una ruina para una percepción muy educada, para los que no todo el mundo tiene esa sensibilidad para apreciar la ruina como algo que le genere una emoción nostálgica, pues tiene también sus contradicciones. La ruina para varios, no mucha gente, pero para unos cuantos académicos, expertos, personas sensibles, personas viajadas, personas que han leído sobre historia. Es decir, la forma de ver la ruina es una forma de verla de una manera que ha sido educada para la vista, pero ha sido educada también para las emociones. Esa educación de la sensibilidad individual lleva a que en muchos casos se sienta una nostalgia frente a la desaparición, ¿no? a que se está desvaneciendo el pasado, a que la ruina me provoca una paz también, como una paz con el pasado, como un trazo que todavía me acompaña, pero para otros simplemente, y esto a veces se lo cuento a mis estudiantes porque lo he hecho en trabajos de campo, para otros simplemente la ruina es un montón de escombros que me sirven a mí para volver a construir mi casa, mis cimientos, mi verja, mi caminito. Es decir, no todos tenemos esa nostalgia. Y pues también por el otro lado, también estamos educados para ver las cosas completas, para verlas terminadas, para verlas también con un sentido de lo bello, un bello que nos ha dicho que lo bello es perfecto, que lo bello es completo, que lo bello tiene color, que lo bello es atractivo. Entonces, pues nos movemos en una conservación del patrimonio edificado, del patrimonio inmueble. Muchas veces nos vemos entonces entre esas emociones, ¿no? Entre esa emoción de la nostalgia y esa emoción
de lo rejuvenecido, de lo completo, de lo remozado. Alguna vez algún estudiante me decía, pues, del patrimonio con Botox, ¿no? Que ojalá se quede y nunca envejezca. Entonces, pues, ese es en este escenario, digamos que fue restaurado el, el edificio, el convento, el antiguo convento de San Agustín, y pues que hoy vemos que nuevamente presenta ciertos deterioros y que nuevamente tiene que ser intervenido. ¿Qué pasó en el transcurso, digamos, en esas intervenciones y esas decisiones, en esa primera intervención del edificio en la década de los 80? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué efectos tuvo? Entonces, por un lado, haremos un repaso a lo que pasaba con sus muros. Los muros son interesantísimos en todas las edificaciones modernas, antiguas, mixtas, intervenidas, como la que ven acá. Ella nos cuenta de épocas, nos cuenta de texturas, nos cuenta de colores, cuando ha tenido distintas capas de pintura, los cambios de los colores, es como les decía, esas capas de pinturas y los diferentes colores de esas capas de pintura nos hablan de gustos, nos hablan de usos, y también pues cada capa de pintura va silenciando y ocultando la anterior. Entonces, pues es muy interesante ver cómo en estos edificios esa búsqueda por lo que nos pueden decir los muros, y en este caso en San Agustín, pues nos despliega una pintura mural muy interesante que será, Nidia les contará después, objeto de análisis en la próxima conferencia, pero que para mí pues tiene un sentido que también, digamos, es no solamente el autor, la época, sino que también me evoca lo que debió ser recorrer estos interiores eh, cubiertos con una gran cantidad digamos, de pinturas en todos sus muros, que recordaban escenas de la vida cotidiana, pero que también reflejan la moral, los principios de esa orden agustina, que cada día en su trasegar, en su caminar por el monasterio, pues les recordaba quiénes eran, qué los regía, qué debían buscar, qué debían aspirar, cuál era su ser en el mundo reflejado en esos muros, ¿no? Muros que también son identitarios, pues que obviamente a través de los individuos representados ahí, pues también nos hablan de esos mismos individuos y que le recuerdan a quien lo ve y quien lo recorre, lo que lo que éste le quiere hablar, lo que éste le quiere decir. Entonces son muros de recuerdos, muros que identifican, pero que también, digamos, en ese proceso de restauración, ante esa belleza, pues también entramos en esas paradojas y contradicciones cuando se trata de restaurar y conservar. ¿Qué restauramos? ¿Qué conservamos de eso, de esas huellas que quedan en los muros? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cuándo las toman? ¿Qué criterios están, digamos, fundamentando esas decisiones? Aquí, por ejemplo, pues es el caso del claustro de Santa Clara Real, la Real, también en Tunja, en donde, pues, como ustedes, pues, si son de Tunja o han visitado a Tunja, pues es un claustro y un templo que se destaca también por su pintura mural, y por lo tanto, pues esa pintura mural estética, bella, colorida, que nos evoca nostalgia, entonces pugna con esta que es conflictiva, de protesta,
de usos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué restaurar? Y eso también, pues, son esos debates que aún siguen vigentes en el convento de San Agustín. La misma Nidia, habrá más de una vez a quienes lo hayan visitado, recordado, pues, esas pugnas y que se hicieron presentes al descubrir los muros del convento, en los cuales aparece, pues, toda esta huella que deja el uso del edificio como cárcel, como penitenciaría de Tunja. Entonces, pues ya no es solamente los muros que identifican o moralizan, son los muros que educan, son los muros que oprimen, son los muros que castigan, son los muros que le recuerdan también a quienes lo habitaron como penitenciaría de quiénes son y de quiénes van a ser. Y que también fueron objeto, como en muchos otros sitios, en el Museo Nacional de Colombia también, ustedes saben, anteriormente, pues su uso fue también como cárcel, y también fueron después en las restauraciones y su adaptación como museo, fueron ocultados y silenciados esos testimonios de otros ocupantes del edificio, y en este caso pues son historias que se silencian por considerarse pasados oscuros, que muchas veces pues quieren olvidarse, no se consideran que deberían hacer parte del patrimonio cultural, posiblemente de la historia de la ciudad, de su infraestructura, pero no tal vez como patrimonial. Mm, Sin embargo, y aquí una muestra del plano de cómo funciona como penitenciaría. Sin embargo, pues como les decía, yo he trabajado como arqueóloga, no solamente en este edificio, en otros más, entre esos en Cartagena, y ahí también pues tuve la oportunidad de excavar un edificio que fue usado como cárcel. Y para entender cómo funcionaba una cárcel en la época colonial, ah, me puse a buscar información, historia, ejemplos eh, sobre, esta, sobre este espacio, ¿no? Sobre este espacio penitenciario, sobre este espacio de castigo, sobre este espacio que guarda posiblemente mucha violencia y también mucha injusticia. Y la sorpresa es que prácticamente no encontré información. Es algo que ni siquiera en América Latina se ha investigado sobre las cárceles, sobre su funcionamiento a lo largo de la colonia, luego en la época republicana y actual, eh, digamos, desde un ángulo histórico, social, cultural, qué significó y cómo se concebía la cárcel y al prisionero en las distintas épocas, cómo se fue transformando esos espacios, si es que se transformaron. Eh, y pues realmente eh, lo, digamos, lo que me sorprendió mucho es esa muy escasa información. Lo que sí encontré fue planos, por ejemplo, en este caso, el plano de cómo funcionaba la cárcel en el Palacio de la Inquisición o el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias. Como ven ustedes, ya desde muy temprano eran espacios individualizados, aislando a la población, o lo que aparentemente uno creía que aislaban. Y pues este es el espacio en el que arqueológicamente yo pude trabajar, lo que es hoy el Palacio de la Gobernación en Cartagena de Indias, uno de cuyos edificios, antes de que se convirtiera en un solo bloque, este se conformaba de 3 casas distintas, y una de esas casas fue donde funcionó el cabildo y la cárcel. Y la cárcel, en este caso, lo que describían para la época colonial era
cómo todos estaban revueltos. O sea, algo que los sorprendía y que buscaban mejorar las condiciones de la cárcel porque ahí se revolvían indios, negros, blancos nobles, extranjeros, a pesar de que tenían aparentemente celdas individuales, su aspecto y su hacinamiento no difiere mucho de las URIs que hoy, por ejemplo, siempre salen fotografiadas en los periódicos eh, bogotanos y en general en Colombia. O sea, ese hacinamiento, esa individualización de las celdas que se promovía a través de los planos, poco y nada se cumplieron. Aquí me devuelvo pues a esas celdas, a la forma como se diseñó la penitenciaría y cómo también se buscaba individualizar, digamos, el espacio para cada uno de esos presos que habitó este lugar. Pero adicionalmente, en esas investigaciones, por lo menos en Cartagena, también fue posible encontrar la cultura material asociada a ese uso como cárcel, en este caso los grilletes con los cuales se inmovilizaban las manos o los pies, es decir, tenemos ahí evidencias de esas penas y castigos con los cuales digamos, era el día a día de los presos en estos lugares, por lo menos en la época colonial. Y también otros de los muchos objetos que encontramos ahí son huellas de seguramente creemos, algún prisionero extranjero, Simón, que en 1723 se hallaba ahí encarcelado y que en su soledad o su desesperación o su incomunicación con los demás presos que eran, como les contaba, pues de distintos grupos sociales y culturales, indígenas, mestizos, mulatos, negros, blancos españoles y demás, también unas huellas de las, quisiera decir, herramientas con las que ponían a trabajar o distraían su día a día estos presos en esta cárcel, ¿no? Y son esas pequeñas huellas que van quedando y que nos van contando esas historias digamos, desde distintos grupos sociales y en este caso lo que podríamos pensar que sucedió también con aquellos encarcelados en en el convento o lo que fue la penitenciaría del convento de San Agustín en su función como cárcel. Aquí, entonces, otro digamos, de los elementos que nos hablan desde los edificios, no solamente es toda la estructura, el conjunto arquitectónico, no solamente son los muros, también son los objetos. Los objetos, como les mostraba, son unos objetos que prácticamente hablan por sí solos de lo que pasó en en esos sitios, en esos edificios, dentro de los edificios, resguardados dentro de los muros. Y pues estos objetos nos pueden hablar tanto desde la materia prima, el lugar y fecha en que se hicieron, los usos que tuvieron, las técnicas de elaboración e incluso el contexto estratigráfico, es decir, dónde se encontraba, o muy profundo, o a la luz del piso, embebido en los muros, incluso hasta como de relleno para asentar las tejas de la cubierta, que esto era algo que en la época colonial era muy común de encontrar. Entonces, son objetos que afloran en distintas partes de los edificios. Sin embargo, como les decía, pues esas decisiones que se toman en la conservación a veces llevan a que estas huellas, estos testimonios materiales desaparezcan digamos, de esa narrativa
del edificio, como lo fue en el convento de San Agustín. Toda esa acumulación de tierra, de lo que se fue desboronando, del deterioro progresivo del edificio, hizo que se perdiera mucha de esa huella y de ese testimonio cotidiano. Aquí, algunos digamos, de nuestro producto del trabajo arqueológico que se hizo inicialmente en esta etapa de estudios y diseños, unos sondeos, unas exploraciones que se realizaron en diferentes espacios buscando encontrar los diferentes pisos y usos que tuvieron esos espacios a lo largo del tiempo, nos arrojaron pues muy poco material, a diferencia de muchos otros edificios en los que yo he trabajado realmente, eh, y pues realmente se constituyen en unos fragmentos muy preciados por ser tan pocos, pero de todas maneras muy informativos de lo que pasó en ese solar. En este caso, pues una de las pocas huellas de la evidencia de la presencia de los grupos indígenas en la ciudad de Tunja, y es algo que me lleva a reiterar porque, no sé, la forma de enseñar la historia o el catastrofismo en la forma de relatar la historia olvida mucho o hace olvidar o desaparece a ciertos protagonistas de las construcciones de la ciudad a lo largo de todos los tiempos y en este caso de los indígenas. Los indígenas no desaparecen el día después de que llegan los españoles. No todos se mueren porque los mataron los españoles, no todos se mueren porque los afectaron enfermedades como la que estamos viviendo actualmente. Ellos se convirtieron, y es realmente una necesidad de volver a reinstaurar y ahí sí conservar el rol que estas poblaciones indígenas tuvieron en la construcción y en la vida diaria de las ciudades. Sin ellos no había esos oficios de los alfareros que suplieron todo el menaje doméstico para la cocina, para la mesa, los que ayudaron a hacer las tejas, los ladrillos, los que sirvieron y cocinaron, los que atendieron a los niños y los criaron. Es decir, la población indígena se convierte en un sostén primordial de las ciudades. Es más, también se convierten en el sostén agrícola y claro, evidentemente va habiendo un mestizaje cultural, un mestizaje biológico, pero esa huella está indeleble y esto es apenas un mínimo testimonio de esa presencia indígena que ayudó posiblemente a construir ese, ese edificio del convento de San Agustín. Y obviamente lo que encontramos también en esos rellenos de los pisos, cada vez que los monjes o los curas hacían alguna remodelación de su convento, quedaban las basuras incorporadas en los nuevos pisos, en los nuevos muros, en los nuevos cimientos, y para los arqueólogos pues nos quedan esos vestigios de su cultura material. Entonces, frente a esos gustos y estéticas indígenas que siguieron y continuaron proveyendo a los habitantes de la ciudad de un menaje doméstico, a ellos se incorporaron también el menaje con los gustos estéticos traídos de Europa. Entonces, lo que vemos también es una mezcla y una vida paralela de gustos que ninguna rechazaba a la otra. Eran complementarios, se necesitaba el uno para cocinar y el otro para servir y el otro para comer, y se refleja, digamos, en esos gustos que no entran en conflicto, sino que se complementan para dar vida a ese convento.
Y también, pues lo que vemos es los posteriores desarrollos creativos que tienen los alfareros en la medida en que pasa el tiempo. Van cambiando las formas de sus ollas, las van decorando diferentes, van aprendiendo otras técnicas, como la que ven ustedes abajo, el vidriado, que le va dando un color diferente a los ocres a los cuales estaba acostumbrado aquí en suelo americano. Entonces, la posibilidad de ver ese menaje doméstico en diferentes verdes, naranjas, amarillos, cafés, que van decorando y van alegrando las mesas y las cocinas, producto, como digo, de oficios como ese, como el del alfarero, producto como es el oficio del que va y extrae el barro, y producto pues del saber que se incorpora de los europeos y el saber que se trae de esa tradición cultural indígena. Ahí sí, y la vemos evolucionar hasta llegar a la introducción de la loza industrial, una loza industrial que la que encontramos ahí muy seguramente se asocia ya al uso del convento como penitenciaría. Es decir, también lleva a preguntar, bueno, sabemos que había un menaje doméstico y unos alimentos y unas formas de comer y de servir la mesa entre los agustinos, pero ¿cómo era esa alimentación, ese menaje, esa práctica del consumo y la comensalidad en una cárcel ya republicana y moderna? ¿Cómo va variando, cómo van variando esas formas de vivir el espacio y cómo van variando también las prácticas y las etiquetas y las formas de comportarse alrededor de la comida y alrededor del menaje doméstico? Pero pues son, como les decía, pequeños indicios que nos fueron quedando cada vez que se removía todos esos escombros y se apilaban en el centro del jardín. Pues estos después eran retirados y se fueron botando y se fueron botando. Y cuando llegamos a hacer el estudio arqueológico, pues poco quedaba pues de lo que, de esos testimonios materiales de sus ocupantes. Entre otras, simplemente porque está más al fondo, más hundido, bajo muchas capas de tierra. Lo que sí se encontraron también en conjunto con los arquitectos restauradores que desarrollaron el estudio, se encontraron estas redes hidráulicas, algo que también nos habla y nos despierta inquietudes sobre cómo fue el funcionamiento de estas redes hidráulicas en Tunja, por dónde se conducían, de cómo se hacía, cómo se obtenía el agua y se conducía a las diferentes edificaciones, la pila o fuente desde la cual se recogía esa agua y luego se desechaba, un elemento primordial para la vida colonial, que era pues, digamos, el elemento vital para el sostén de los habitantes de este edificio, para los curas, para los monjes, y pues también todo el saber del oficio que va alrededor de construir estas redes, desde cuándo se construyen, cuándo se ocultan. Como lo ven ustedes, pues muchas veces se hablaba de cómo estas redes iban en superficie, pero paulatinamente se van hundiendo, se van volviendo subterráneas en la medida en que hay pues una cada vez mayor percepción sobre la suciedad, sobre la enfermedad, sobre la contaminación. Y pues esto también, esas mismas percepciones son las que permitieron resguardar, entre otras, esta otra huella o testimonio asociado al convento de San Agustín. Y yo vuelvo, insisto, ¿qué más se llevó esa restauración arquitectónica del edificio en su momento?
lo que la restauración se llevó, encontramos pues pisos antiguos. Este que ustedes ven, evidentemente no era antiguo, era uno muy reciente. Esto es el inicio de nuestra excavación. Vean ustedes el proceso paulatino de bajar con capas, la emoción de que estábamos empezando a encontrar rasgos, huellas diferentes, oscuras, claras, que nos hablaban de la posibilidad de encontrar, digamos, esas diferentes capas en las que habitaron los conventuales. Y desafortunadamente, y como ustedes lo ven a su mano derecha, ahí ven una larga tira de piedritas. Pues esa larga tira de piedritas es una intervención hecha con el fin de mejorar las condiciones ambientales del edificio, haciendo unas excavaciones lineales muy profundas por todo el centro de este espacio, el que ustedes ven abajo a mano izquierda, para poder disminuir las humedades que vienen del suelo, del nivel freático, de la humedad de las arcillas, y entonces pues se excavaban unas largas trincheras en las que se rellenaban de gravilla para poder disminuir o mitigar esas afectaciones producidas por las humedades. En esas excavaciones no dudamos que se perdieron huellas como las que se encontraron en las excavaciones que se hicieron en San Agustín, en Villa de Leyva. En esta participé yo, pues casi que me tocó solita en esa época, pues también hacer arqueología en edificios era algo muy solitario. En el momento en que se iba a hacer los estudios y diseños también para su restauración, en la década de los 90, muy cuidadosamente se hizo una excavación de todo el edificio que ustedes ya vieron más atrás. También estaba en ruinas y bastante deteriorado. Y lo que nos muestra, lo que nos, digamos, nos brindó de información el edificio fue muy rico. O sea, es un edificio contenedor de muchas huellas arqueológicas que nos hablan de cómo fue su construcción, cómo fueron sus etapas de crecimiento, cómo fueron sus etapas de modificación. En esa excavación que, como les decía, tenía que ser muy minuciosa, dado que toda restauración, y como ustedes lo ven, elimina o destruye huellas muy efímeras, se encontraron en este volumen que da contra la calle. Si ustedes ven, este convento de San Agustín en Villa de Leyva tiene la misma distribución que el de Tunja, con su templo a mano derecha, en primer plano hacia abajo, el volumen que da contra la calle, y pues los otros dos volúmenes que cierran el edificio y lo convierten efectivamente en un claustro. En la excavación de todos los volúmenes, pero particularmente en la excavación del primer volumen hacia la calle, y esto es comparativamente con ese volumen que les cuento del convento de San Agustín en Tunja, se encontraron las huellas de antiguos cimientos, pero también de muchas huellas de poste, y esto que ustedes ven aquí nombrado como rasgo 1, una arcilla quemada, o sea, el piso de arcilla quemado, el piso de arcilla muy, muy compactado, muy duro, y esta huella quemada muy roja, y todas estas huellas de poste. ¿Qué nos hablaban esas huellas de poste, esa arcilla compactada? Ese primer piso de las celdas. Hoy en día nos horrorizamos de pensar que la gente pudiera vivir en pisos de tierra, pero todavía, aún en algunas casas de Boyacá, todavía encontramos espacios que guardan estos mismos pisos, sobre los cuales los monjes ponían sus 3 piedras y cocinaban cada uno en su celda su alimento. Esto en las primeras épocas, cuando no había refectorio todavía, cuando no era pues
un convento ya consolidado, un proceso que se demora casi 200 años en consolidarse. Todos siempre que pensamos que eso construyeron todo y ya, lo tenían todo listo, y las huellas de poste, pues las distintas divisiones para separar las celdas y los muebles que contenía esa celda, ¿no? Pequeñas butacas, mesas, el mismo camastro, pues por decirlo así, que eran muy, muy sencillos, ¿no? Aquí a mano derecha abajo, posterior a ese piso compactado de arcilla, se encontró, digamos, por encima de él un piso de adobe que al principio, pues, los arquitectos pensaron que era el original, pero luego de un análisis que se hizo en material cultural, estos adobes contenían cerámicas y lo que demostró era que estas cerámicas, pues, eran del siglo XIX, eran cerámica loza industrial del siglo XIX. Entonces, realmente solo a partir del siglo XIX vino a tener un piso ya como tal. Posiblemente este piso compactado, luego con capas de cal y un tapete de fique encima, fue, digamos, como el piso que perduró durante siglos en el uso como convento. Otra de nuestras pérdidas o lo que la restauración que se llevó tiene que ver con el templo mismo del convento de San Agustín en Tunja. Aquí a su mano derecha, una de las pinturas murales que se encuentra en un arco al fondo a la derecha del templo, el cual se los voy a leer, dice: esta capilla es entierro de doña Ana de Otálora y todo este arco asiento de sus herederos y sucesores. Dosel, Domingo de Quasimodo, año 1621. Durante toda la época colonial, el cementerio universal para todas las ciudades, pueblos y villas fue el templo, fueron los templos, templos doctrineros, templos conventuales, iglesias, catedrales. Este era el sitio preponderante para los entierros que se realizaban tanto dentro de la iglesia, si se podía, si los individuos podían pagar por su entierro, y cuando no lo podían pagar, huérfanos, pobres, niños abandonados, estos eran enterrados en lo que se llamaba el atrio o la plazuela frontal del templo. Pues nosotros con mucho entusiasmo nos fuimos a hacer la excavación en el templo, esperando encontrar las huellas de esos entierros, particularmente de esa capilla de la que les hablo. Arriba, a mano derecha, ustedes ven la pintura mural que les leí anteriormente, y en el centro, pues el espacio donde queríamos excavar para encontrar y verificar si ahí efectivamente se encontraban esos entierros de esa familia de Ana de Otálora o los posteriores. Y bueno, ahí ustedes ven nuestro desencanto. También en aras de mejorar al edificio durante este proceso de restauración, pues se hicieron unas grandes y profundas excavaciones para enterrar, como lo ven ustedes en este caso, una tubería de grés perforada para mejorar las condiciones ambientales y de humedad de este espacio. Entonces, pues, como les decía, toma de decisiones en ese momento en el que se privilegiaba, digamos, lo arquitectónico por encima de cualquier otro tipo de patrimonio. En el caso de San Agustín en Villa de Leyva, por el contrario, logramos, antes de que se acometiera la restauración del edificio, logramos hacer las excavaciones que nos verificaron que efectivamente existieron esos entierros en muy mal estado de conservación, eso sí, por la acidez de los suelos en Villa de Leyva, pero también
digamos, por las gruesas capas de cal que rociaban encima de cada uno de estos entierros para acelerar el proceso de desintegración de los muertos, ¿no? Eh, Fueron capas y capas de entierros que se hicieron durante 200 y 300 años en estos espacios de los templos y que nos dejan también algunas huellas. En el caso de Villa Leyva, pues realmente el ajuar o las huellas asociadas a estos entierros fueron muy pocos. A su mano derecha, los clavitos con los que se formaba o se construían los ataúdes, y también a mano izquierda las cuentas de los rosarios con los que se enterraban a los muertos. Ahora, aquí vale la pena agregar que encontrar entierros en ataúdes no era muy común. Ser enterrado con un ataúd era pues todo un privilegio, además, por el costo que tenía. Muchas veces lo que se hacía era que existía un ataúd y se prestaba. Ustedes en ese, bueno, hasta hace muy poco, realmente en muchos pueblos rurales todavía se velaba al muerto la casa, en su casa de familia. Si era una casa pudiente, pues en la sala de esta acudían los vecinos, los familiares. A veces en algunas regiones del país se hacía una gran fiesta. En otras regiones del país más bien eran días de lamento y de pena. Y después, una vez ya hecha esa velación, el individuo era llevado o amortajado o en un ataúd hacia el templo para ser sepultado. Entonces, encontrar pues también estos pequeños clavitos y los que digamos, estos también los muy chiquiticos con los que también se adornaban por el exterior, pues también es digamos, otras historias sobre que nos cuentan también estos entierros. Como les decía, pues esas restauraciones en su momento, pues desafortunadamente dejaron, o esa restauración efectuada en la década de los 80, una gran intervención en profundidad, en envergadura sobre el edificio, pues efectivamente borró muchas de sus huellas, destruyó, perdió, silenció muchas de esas evidencias de los usos, de las funciones, de los habitantes, de sus vidas en distintas épocas. Y bueno, hoy es una nueva etapa de intervención del edificio, en el cual pues se augura que se buscará documentar mucho más esas voces y pues también proyectarlas a futuro, ¿no? Es, digamos, como este edificio, el futuro de San Agustín, que en este caso, afortunadamente, y a diferencia de muchos patrimonios que se dedicaron solo al turismo, solo a depender su sostenibilidad de la visita del turista, afortunadamente este edificio tiene un buen mecenas que lo va, digamos, a impulsar como un centro cultural diverso, o que pues va a reafirmar esas funciones que tenía y ampliarlas. No solo como biblioteca, no solo como resguardo de ese archivo documental, que también es otro patrimonio muy importante que ha sido resguardado en el edificio, sino también para muchas otras actividades culturales, en las cuales, pues evidentemente lo que ojalá también perdure en ellas es de apenas esas efímeras testimonios que todavía existen en el edificio,
podamos narrar y relatar su historia, ¿no? La historia de los prisioneros y carceleros, de los lectores, de maestros y aprendices, de muertos, de artistas, de visitantes, de arquitectos, de tunjanos, de monjes. O sea, si ustedes ven, es un solo edificio, pero es un solo edificio en el que retumban muchas voces de distintas épocas y muchas voces que tienen para contar múltiples historias, que ojalá pues cada uno de ustedes busque explorar y ojalá cada uno de ustedes cuando vaya a visitar pregunte por ellas. Les doy las gracias a todos por su atención, por su interés y bueno, y también tengo unos agradecimientos para todos aquellos que me acompañaron en este trabajo de indagar por esos intersticios de este edificio. Veo aquí una primera pregunta, aclarar las diferencias entre los diferentes niveles de intervención, conservación, rehabilitación, restauración. Bueno, eso ya es como tema para, si no para una maestría, al menos para unos diplomados. Evidentemente, con la palabra conservación he querido, digamos, como englobar todas esas diferencias que existen cuando hay una intervención, particularmente en este caso, de una edificación. Y efectivamente, pues tenemos en esa conservación o para la conservación del edificio, se toman ciertas decisiones que implican unas formas de acometer esa intervención de distintas maneras. Efectivamente existe la restauración, pues que es la que realmente aplica y aplicó en este caso, bueno, eh, digamos, para el concepto de restauración en los 80s con la formación que tenían los arquitectos colombianos en ese momento y pues que busca identificar esos materiales, esas huellas, para poderlos analizar su composición, analizar su comportamiento, para luego poder con los resultados de esos análisis, poder intervenir para restaurar, en este caso, el edificio. Entonces, pues si se trata de arquitectura en tierra, cómo se está comportando, si se trata de la carpintería, qué tipo de maderas se usó, qué deterioros presentan y qué procedimientos, qué materiales, qué técnicas, qué elementos se pueden usar para poderlos intervenir y en lo posible buscar darle un aspecto semejante a lo que tuvo, digamos, un aspecto y unas características semejantes a las que tuvo. En cuanto a su rehabilitación, pues hoy en día rehabilitación puede tener múltiples significados, pero también pues implica poner o adaptar el edificio para su funcionamiento, implica hacer un reforzamiento estructural, una mejora de las condiciones de ciertos elementos o de el comportamiento, las tensiones, el grado de deterioro del edificio. Bueno, ahí la restitución es también cuando ha perdido alguno de sus elementos totalmente o como a veces sucede aquí en el país, un alcalde toma una decisión arbitraria de demoler un edificio vetusto y pues es obligado después a restituirlo, ¿no? Entonces, pues es en la búsqueda de recuperar ese edificio que ha sido, o ese pedazo, o ese, digamos, ese volumen o ese fragmento de edificio que ha sido, que ha desaparecido. Hay también refuncionalización, hay, bueno, muchas otras formas de intervención que, como decía, en este caso, pues lo que vimos
era una idea de restauración que implicó también pues una intervención para modificar, como digo, a veces reemplazar, eh, buscando asegurar la estabilidad del edificio y pues que tuvo consecuencias no tanto para el edificio que sigue en pie, sino para esos otros patrimonios que resguarda la edificación. Hay otra pregunta, bueno, que sí, quizá hubiera grupos indígenas, pero también los españoles recién llegados podrían haber usado cerámica indígena hasta que fabricasen la suya propia. No lo dudo, efectivamente, eh, y obviamente con el tiempo lo que se fue fusionando, intercambiando saberes. Lo que hay que pensar es que la población indígena, a pesar de haber sido diezmada, eh, siempre fue más numerosa que los españoles que habitaron la ciudad y por lo mismo, como eran tan pocos, no todos tenían que dedicarse o había muchos frentes que atacar al mismo tiempo. Ser carpinteros, ser tejeros, ser ladrilleros, ser comerciantes, ser religiosos, ser administradores, ser... Entonces, pues hay ciertos oficios que ya los grupos indígenas que estaban ahí lo sabían hacer muy bien y pues que hoy todavía vemos que con parte de sus técnicas o sus estéticas todavía perduran hasta hoy. Evidentemente, pues en Ráquira ya lo hemos visto transformado o en el Valle de Tensa, pero ahí siguen esas manos, sigue más que pensar en que si es un mestizaje o no, lo interesante aquí es entenderlo como saberes que se fueron transmitiendo y que han llegado hasta hoy, que han perdurado hasta hoy. Eh, y que no es ni hablar o sentirse ofendidos porque Tunja tenía población indígena o no, es parte de la construcción de todas las ciudades en América, no solo en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, estas poblaciones, y hoy se acepta tanto estas poblaciones como la población africana esclavizada, fueron vitales en la construcción y vida de las ciudades, de las villas y de los pueblos. Entonces, claro, seguramente los alfareros que llegaban de España o los criollos o ya los nacidos acá o los mestizos, pues tenían más acceso al plomo, que era el que se usaba para vidriar y darle esos colores a la loza y pues ellos ahí tuvieron, también es un mano a mano, o sea, estaban complementarios porque una loza vidriada no podía ser usada para cocinar porque se reventaba. Entonces, están ahí sus huellas, están ahí sus saberes que han trascendido de siglo en siglo. En el caso de Colombia, ¿cómo se está considerando la cuestión de conservación de los monumentos? No solo por conservar y turismo, sino también como parte identitaria de las comunidades donde se encuentran estos monumentos. Pues yo, la verdad, soy más pesimista en ese sentido. Son muy pocas, digamos, las edificaciones en particular. No me voy a referir a monumentos conmemorativos, si ese es el caso, sino las edificaciones, el patrimonio arquitectónico. Son muy escasos los ejemplos en que estos han sido intervenidos, conservados y o usados con fines no turísticos. Solo en aquellos, digamos, los casos que más resalto, pues son aquellos en los que, por ejemplo, el Banco de la República ha ocupado edificaciones de carácter patrimonial en varios centros históricos, en Santa Marta, en Cartagena, bueno, en donde tengan sus áreas culturales, ellos ocupan estos espacios y por ende su uso es de carácter cultural.
Otros, desafortunadamente, creo que no, uno no sabe si es peor que si es para turismo o para uso de funciones públicas, de instituciones públicas o entidades públicas, porque las entidades públicas sí que en su uso causan un muy grave deterioro de estos edificios. Ah, los sobreocupan, o sea, invaden los espacios, la papelería, la forma como adosan los muebles, el manejo, etcétera, pues demuestra que son muy pocas las veces las instituciones públicas que respetan sus edificios, que realmente incluso a veces ni saben que son patrimoniales. Y en otros casos, cuando se destina al turismo, pues claro, también hay un agotamiento, también hay un deterioro por la sobrecarga, o incluso las modificaciones que se introducen para agradar al turista. Y bueno, eso es uno de los retos hoy en día y como lo ha puesto ya, mejor dicho, en la palestra esta pandemia, ¿qué alternativas se pueden proponer para que no sea su único uso el de turismo? Por ejemplo, en este caso, que el turismo para que vuelva a resurgir va a tomar varios años. Por lo menos el turismo internacional en Colombia va a ser muy, muy lento. Entonces, pues creo que esta es la oportunidad para encontrar cómo trabajar con las comunidades para poner en funcionamiento estos espacios. Solo quiero agregar que un claro ejemplo del problema también de intentar trabajar con la comunidad para poder poner en funcionamiento estos edificios o por sus usos, lo vimos también en la estación de tren de Chiquinquirá. En casi que en un término de 5 años hubo que restaurarla 3 veces por la falta de decisión en darle un uso a este edificio. Y no era posible que entre los mismos de Chiquinquirá definieran para qué lo querían. O sea, no les interesaba, era muy lejos, no existía un vínculo con él, solo ya, digamos, con otras actuaciones en el espacio público, de crear digamos, como una avenida que conduce a esta estación de tren y otros, pues ya, digamos, como que paliado pues esos deterioros que había presentado en tan poco tiempo. Sigo leyendo otras preguntas que aparecen en otros espacios, perdón. La intervención que ahora se está realizando en San Agustín, ¿se están respetando las huellas que quedan o ya no hay ni qué conservar? Toca, sí se van. Digamos, ahorita se terminó la etapa de estudios y diseños y que es, digamos, como esa aproximación de documentación del edificio. Documentación, como les digo, pues desde todas estas múltiples miradas y ahora viene la etapa de intervención, o sea, ya pues ahora, como hablando al comienzo, quizás ya pues lo que se pueda restaurar, que será más, yo creo que pintura mural y otros temas así, eh, pero más como de mejoramiento del edificio, más como su rehabilitación. Sí, hoy en día, por la normatividad que existe, este proceso durante la intervención también se tiene que respetar todas esas huellas. Es decir, todos esos múltiples patrimonios tienen que ser objeto de cuidado, de monitoreo durante el proceso de rehabilitación del edificio. ¿Cuándo termina la intervención de San Agustín en Tunja? Bueno, ahora toca preguntarse es cuándo empieza. Eh, digamos que siempre se pone un término a veces un término fijo, pero si hay algo que casi todo
todo experto en patrimonio ya tiene muy claro es que por más que se diga que va a ser 1 año y medio, 2 años, siempre habrá algo que motive un retraso. O sea, la intervención de edificios en todos los niveles, desde lo arqueológico, lo mural, lo estructural y demás, siempre ya en la etapa de obra, a pesar de una rigurosa documentación, siempre va a develar nuevas sorpresas. Y eso va generando, digamos, como un reajuste en el cronograma. Pero esperemos pues que no sea tanto tiempo y que pues Tunja poder volver a gozar de este maravilloso espacio. ¿Qué procedimiento legal se debe hacer desde los municipios para que se decida conservar un elemento como patrimonio? Bueno, ahora cada vez es más complicado el tema, pero también existe toda una normatividad que lo apoya. El primer paso para que se pueda, digamos, intervenir un edificio, considerarlo patrimonio cultural, es verificar que en el municipio, a nivel municipal, como mínimo, esté incluido en la lista de patrimonio cultural de ese municipio. Estas listas debieron quedar incluidas cuando se elaboraron los esquemas de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Hace ya, en la mayoría de los casos, ya hace 15 años o más. El problema es que hace 15 años o más, este ejercicio de elaborar una lista de patrimonio cultural no fue muy juiciosa, no se tomó en cuenta, no se sabía, no se presionó por ello. Entonces, muchas veces encontramos que hay municipios que no tienen una lista. Sin embargo, eso no lo excluye de hacerla. O sea, el segundo paso es hacer un inventario de lo que puede ser ese patrimonio del municipio para crear la lista. Crear la lista con la aprobación del Consejo Municipal. Si ya cuenta o está incluido con una lista, pues evidentemente el siguiente paso es poder acceder a recursos, bueno, tanto para el inventario como acceder a recursos para poder generar un plan especial de manejo y protección para esa, en este caso me voy a fijar únicamente y exclusivamente edificaciones, para esa edificación. Es decir, si el edificio ya está declarado, es decir, declarado quiere decir que está incluido en una lista de patrimonio cultural, lo segundo es posiblemente pues acceder a recursos para poder generar un primer proyecto de intervención. O sea, ¿cómo se genera un proyecto de intervención? Hay que hacer un plan especial de manejo y protección para ese edificio. Es un plan que se puede hacer, digamos, adecuado a las necesidades y adecuado a las características del edificio y ojalá sea construido por los mismos miembros de la comunidad, acompañados de un experto de la misma comunidad o asesorados por un arquitecto que quiera a su comunidad, porque se pueden llamar a arquitectos, pero que no tienen ninguna sensibilidad con la comunidad o con sus prácticas o con sus tradiciones, y pues lo que puede salir es, sí, una intervención muy despersonalizada, poco emocional o poco de los afectos de los habitantes del municipio. Todo este proceso, acceder a los recursos, se hace a través de los recursos de hipoconsumo, es decir, del IVA que, por telefonía celular que ingresa al departamento, y generalmente anualmente se abre anualmente debería abrirse una ventana, una convocatoria para presentar proyectos y acceder a recursos.
Un proyecto de estos no se hace con un plan para intervenir, no se hace solo con un solo proyecto ni en un solo año. Hay que tener mucha paciencia. Esto puede durar entre 3, 5 y 10 años poder intervenir un edificio. Por eso a veces los alcaldes se aburren, no les interesa, a los concejales tampoco, porque nunca van a lograr cortar la cinta. Entonces, pues también hay que, digamos, hacer un frente comunal para luchar contra esas tensiones que se generan desde los mismos municipios por cuanto, digamos, no les genera una visibilidad política a sus políticos. Pues digamos, como esas son como algunos de los ingredientes, pero pues es bastante, digamos, bastante largo el proceso, pero existen las herramientas, ¿no? Existe la lista de patrimonio, existen los recursos para formular proyectos y conseguir los recursos, existe entonces también unos protocolos de cómo formular esos proyectos, cómo irlos construyendo, más bien, no formular, cómo irlos construyendo paso a paso para llegar realmente a un fin exitoso. Yo digo que a veces entre más se demore es mejor porque ojalá uno logre en ese tiempo entusiasmar a mucha gente para que se vincule y participe del proceso. Lo más importante es vincular cada vez más a la población, sea, contándole. No todos tienen que ser miembros activos porque pues todos tomando decisiones sobre el proyecto también se vuelve conflicto, pero sí informar de los avances, oír opiniones, oír recomendaciones, ir construyendo con una participación de los que más se pueda. Uy, Dios mío, hay muchas preguntas, perdón, sigo. Qué pena, pues si tienen más sobre lo mismo que no he llegado al punto que quieren, pues me siguen preguntando, pero tengo que seguir con las demás preguntas. ¿Cuál es la propuesta de la maestría de patrimonio de la UPTC para trabajar con las comunidades y que se genere la concientización de la conservación del patrimonio desde las mismas sociedades? Esa es, digamos, como, primero, ya desde lo académico, o sea, aquí me doy un vuelco totalmente distinto. Digamos, en la maestría lo que se plantea también no es solamente ir directamente a trabajar con las comunidades. Eso es algo, digamos, es que eso se da de por hecho, sino también es más importante también o paralelamente es de relevancia entender cuáles son los conflictos que se genera con ese proceso de patrimonialización, cuáles son los impactos que genera la patrimonialización y cuáles son los beneficios que genera esa patrimonialización. Entonces, antes que ir un poco como a la loca a ver cómo vamos a motivar y a emocionar a los habitantes de una población para que vayamos a restaurar tal edificio, es entender a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando con los políticos? ¿A qué nos estamos enfrentando en lo económico? ¿A qué nos estamos enfrentando frente a los usos y beneficios que va a tener para la comunidad? ¿A qué nos estamos enfrentando frente a las decisiones que hay que tomar para poder intervenir un patrimonio? Entonces, esa es la responsabilidad nuestra. Esa es decir, no, lo que tratamos, digamos, en la maestría no es de formar expertos que le van a decir a la comunidad cómo es que hay que hacer las cosas y cómo hay que motivarlos y emocionarlos, porque eso, si eso no nace de ellos mismos, es muy difícil uno obligarlo o uno imponerlo. Pero sí, digamos, si del lado nuestro, como conocedores de lo que hay detrás de un proceso de patrimonialización, entendemos todos esos pros y contras, nos podemos ir a trabajar de la mano con la comunidad y entender más bien sus emociones frente a ese patrimonio y buscar cómo conjugarlas con las amenazas a las que se enfrenta. Es decir, no, la patrimonialización es mucho más compleja de lo que pensamos. Es decir,
Aquí yo simplemente, y en la presentación de hoy, les mostré lo mínimo que es las decisiones que toma o tomó en su momento un arquitecto, posiblemente sí asesorado por lo que ya era entonces el Consejo Nacional de Monumentos, que pues eran otros arquitectos, todos unos poquitos, todos de la misma rosca, todos mirando a ver esa vaina cómo se hacía, pero hoy, y es un proceso de intervención de un edificio, pero hoy pensamos en las complejidades de ese edificio inmerso en otras dimensiones que no solamente son la de su materialidad. Ay, perdón, sigo, espero que estoy respondiendo, qué pena. Me queda una profunda pena por mi pueblo que es monumento nacional. Quiero enviar un SOS a todos los que aman al patrimonio, ya que la administración municipal sistemáticamente ha venido acabando con el municipio y no hemos encontrado ningún apoyo en el Ministerio de Cultura. Enviamos PEMPE en el 2017 y hasta el día de hoy no nos han dado respuesta alguna. Infinitas gracias. San Juan, Girón, Santander. Supongo que se refiere al PEMP de San Juan, Girón, Santander. Creo que un poco con lo que respondí la pregunta anterior, les estoy dando también digamos, como una advertencia de lo que rodea este proceso de patrimonialización. Nos enfrentamos, como les decía, está el encantamiento de lo que uno puede encontrar en el patrimonio, de lo que uno puede construir, rememorar, narrar y relatar, pero también está ese otro lado de desencantamiento cuando es la lucha contra los poderes políticos, cuando es la lucha contra los recursos económicos y, esos, digamos, como poderes políticos y recursos económicos rodeados de una percepción de que hay que progresar, de que hay que modernizarse, de que hay que echar para adelante, perdón, un poco haciendo como alusión a lo que ponían en los Ponques Ramos ahorita en la pandemia, pero es que es un echar para adelante que no nos está llevando, sino desbocados a gastar en cosas que no nos están proporcionando seguridad, ni confianza, ni tranquilidad. Yo creo que, digamos, como que es eso, ese es el reto. Ese es el reto cuando se trabaja con patrimonio y cuando se investiga sobre patrimonio. Es confrontar esa realidad frente a las expectativas. Y si estamos muy conscientes de eso, eso es lo que posiblemente nos permita hacer algo mucho más poderoso, lograr cambiar las percepciones, pero siempre también teniendo en cuenta que hay que involucrar a la gente en eso. Hay que involucrarla, hay que dejarla hablar, hay que construir con ellos paralelo, con todos, hay que construir una percepción, una visión y generar grupos de presión. Yo les puedo contar que en el caso de Villa de Leyva, pues el de San Juan de Girón se están quejando porque entregaron en el 2017 y no ha pasado nada. El PEMP de Villa de Leyva se entregó en el 2011 y solo fue aprobado en diciembre del 2019. 8 años. 8 años en que las tensiones por la ¿cómo se llama eso? Pues la presión inmobiliaria, ¿no? Yo quiero esta casita que existía aquí, la quiero volver de 3 pisos y alargarla y volverla a un hotel de 80 habitaciones, porque yo me quiero hacer rico con esto, no, yo quiero construir hasta el cerro, yo quiero contaminar las aguas, es decir, la presión
de los intereses políticos, de los intereses económicos, fueron y de los intereses incluso dentro, aquí me van a matar algunos, pero dentro del mismo ministerio, de presiones entre ministros, de presiones entre funcionarios, senadores, bueno, no se imaginan, o sea, es múltiples actores que son más grandes que uno. Y pues ahí lentamente en estos 8 años se fue construyendo un voz a voz entre los habitantes, y no tanto los habitantes, digamos los que llaman los vinculados, que hoy en día es una población que se caracteriza por ser pensionados, jubilados de otras ciudades que quieren disfrutar de la tranquilidad que hay en Villa de Leyva. Y efectivamente en el voz a voz entre ellos y la presión por conservar esa tranquilidad, por conservar ese paisaje urbano que a todos los atrajo para llegar allá, fue lo que finalmente logró derrumbar ese bloque político que se había construido alrededor del PEMP. 8 años. No digo ay, que no, que tranquilo, espere y verá que le pasan 8 años, pero sí lo que estoy diciendo es que tienen que armarse entre la misma población, o sea, tienen que construir un grupo de presión, discutiendo, hablando, socializando, sensibilizándose, conociendo, y preguntando sobre el patrimonio que existe en Girón. Pues esa es mi recomendación por ahora. Bueno, creo que esto ya está muy largo, qué pena con ustedes, no veo más preguntas, no sé cuántos queden todavía vivos, pero les agradezco a todos la participación, y agradezco mucho todas las preguntas realmente también muy interesantes. Mi profe Mónica, mil gracias como siempre por su participación. Es un placer escucharla, aprender de su merced. Es maravilloso escuchar acerca del claustro de San Agustín y eso que no conocía de cómo ha surgido desde las diferentes capas. Este fue un espacio de reflexión y conocimiento. Ha habido mucha participación a nivel nacional e internacional. La idea es que nos sigan en nuestra programación cultural. Mil gracias de verdad. Los invitamos a nuestra próxima conferencia, Pintura Mural en Tunja, siglo XVI y XVII, con el doctor Antonio de Pedro, el próximo 22 de mayo a las 3 p.m., es decir, el viernes. Muchísimas gracias, de verdad, y hasta otra oportunidad, mi profe. Bueno, saludos a todos.